entrenadora. Y en este canal les doy claridad acerca de varios temas de la espiritualidad práctica y de la inteligencia emocional y de cómo pueden utilizarlos para crear una vida más plena y feliz. En el día de hoy vamos a hablar del tema de la ansiedad, pero antes de comenzar quería mencionar que estoy regalando una copia gratuita del libro Consejos para vivir una vida despierta, o Tips for an Awakened Life, es el nombre en inglés. Y el libro incluye herramientas de varios autores, incluyéndome a mí, que es con la intención de ayudarlos en su jornada de desarrollo personal. Si quieren recibir la copia gratis del libro, lo que tienen que hacer es suscribirse a este canal y tocar la campanita para que reciban las notificaciones y entonces ir a mi sitio de web y suscribirse allí. Voy a añadir el enlace en la descripción de este video, suscribirse allí, y una vez hayan hecho las dos cosas, yo les voy a enviar un correo electrónico que va a incluir el enlace que pueden usar para descargar el libro. Lo que sí quiero mencionar es que el libro es solamente en inglés, pero si les interesa y si hablan los dos idiomas, así lo pueden conseguir. Bueno, como les dije hace un momento, el tema de hoy es el tema de la ansiedad. Y lo que voy a hacer es quiero hablar de cuáles son mis creencias acerca de la ansiedad y de cómo la trabajo en mi práctica desde una perspectiva de resolverla a largo plazo. Y entonces voy a hablar de las tácticas y los consejos que les puedo dar de cómo manejar la ansiedad en situaciones corrientes del día a día. Pero primero que nada, para evitar problemas con YouTube, tengo que decir, ¿no?, que esto no es un canal de medicina, no es un canal de salud mental. Yo no soy una profesional de medicina física o de medicina de salud mental. Así que creo que es importante que recuerden eso y por eso me voy a mantener al margen de utilizar definiciones clínicas de la ansiedad o de hablar en más detalles de la ansiedad. Yo creo que será suficiente con hablar del hecho de que todos nosotros sentimos ansiedad y todos sabemos que la ansiedad es un estado de excitación que experimentamos o que sentimos negativamente. O sea, un estado de excitación que se percibe o se siente para nosotros como negativo. Y es una respuesta biológica y psicológica al miedo o al estrés. Es algo bien común, es algo por lo que todo el mundo pasa, pero sí creo que es importante diferenciar entre personas que sienten, como todo el mundo, sienten ansiedad en un momento, en una situación o varios momentos o situaciones particulares, versus personas que tienen un trastorno de ansiedad o un desorden de ansiedad. Creo que es la palabra correcta clínica en español, un desorden de ansiedad. Si ustedes son alguna de esas personas que tienen un desorden de ansiedad, entonces les aconsejo que visiten a su profesional de salud mental, o sea, a su médico, etcétera, porque eso no es algo que se va a tocar en este video. Quiero aclarar que el enfoque de mi práctica es más basado en cómo llegar a la raíz subconsciente del trauma que creó o que causó la ansiedad. Eso es verdaderamente a lo que yo me focalizo. También si utilizo las tácticas que voy a mencionar al final, que son en las que está basado el título de este video, que son tácticas que se utilizan para manejar la ansiedad en el momento que está ocurriendo, ¿no? Y para reducir la ansiedad, porque yo entiendo que no todo el mundo está dispuesto o listo o tiene el tiempo o los recursos para llegar a fondo a las raíces de su trauma. La razón por la que menciono eso es que porque para mí, en general, casi todas las veces, la ansiedad está basada en un trauma pasado que ha tenido la persona. Me explico. Normalmente cuando tenemos una reacción de ansiedad, una reacción emocional fuerte, está basado en que estamos interpretando la situación basada en nuestras experiencias pasadas y tiende a ser que esas experiencias pasadas son experiencias traumáticas y por ende estamos teniendo una reacción que se considera negativa. Y utilizo los quotes, no me acuerdo cómo se dice eso en español ahora, pero utilizo las comillas. Utilizo las comillas porque yo no creo que ninguna emoción es negativa. Yo creo que las conductas pueden ser negativas, pero las emociones no. Pero de todas maneras, el punto principal aquí es
que yo, en mi experiencia personal y mi experiencia con las personas con las que yo he trabajado, ya sea como cliente o amistades, normalmente la ansiedad está basada en un trauma pasado, usualmente un trauma de la niñez. Quiero mencionar que para mí, una de mis mentoras se llama Teal Swan, es una persona bastante famosa en YouTube. Y bueno, es una persona bastante famosa en el ámbito de desarrollo personal, pero ella define el trauma como angustia sin resolución. Y la razón por la que es importante, angustia sin resolución. Y la razón por la que es importante que yo mencione esa definición en particular es porque la mayoría de las personas tendemos a interpretar la palabra trauma, ¿no? O sea, a ver la palabra trauma y asumimos que se refiere a alguna situación extremadamente, exageradamente difícil o exageradamente traumática, valga la redundancia, o extremadamente difícil, o sea, durante nuestra niñez que nos cambió la vida, que nos marcó la vida de alguna manera. O sea, estamos hablando de situaciones como el divorcio de nuestros padres, como la muerte de un ser querido, etc. Pero el trauma no solamente son esas cosas. Hay muchas experiencias en la niñez que a pesar de que no se caracterizan por ser tan intensas, sí pueden crear trauma. Un ejemplo que quiero dar es el ejemplo hay una técnica yo no soy madre, o sea que no sé, no tengo muchos detalles de eso, pero sí sé que hay una técnica que no sé si todavía se utiliza, pero que se utilizaba por lo menos hace como 10 a 15 años, que cuando un niño pequeñito, o sea de varios meses, está llorando, que los padres no vayan a alentar al niño, que no vayan a cogerlo, a cargarlo o a pasarle la mano o nada por el estilo. Simplemente que lo dejen llorar para que el niño aprenda a calmarse a sí mismo. Era una técnica que era bastante común porque recuerdo haberla visto mucho, recuerdo tengo amistades que la utilizaron con sus propios niños. Y es algo que un padre no lo está haciendo por hacerle daño a su hijo, lo están haciendo porque verdaderamente piensan o les han dicho que es lo mejor para el niño o la niña, ¿no? Pero, y no estoy juzgando, o sea, no sé si es una técnica buena o mala, eso no viene al caso. El punto es que eso, desde la perspectiva de un niño de varios meses, eso puede ser una situación traumática. Porque un niño de esa edad no tiene la conciencia para entender la motivación o las razones que tiene el padre para hacer eso. Y tampoco entiende qué es lo que está pasando. Solamente entienden que están llorando, llorando, llorando y no se pueden calmar, ¿no? Ese tipo de situaciones podrían, hablando en términos generales, de nuevo, no sé si es una técnica buena o mala, pero podrían causar mucho trauma en un niño. Y esa es la razón por la que quiero explicarlo, porque no necesariamente es algo eso es algo que pasa bastante a menudo, ¿no? Con padres que están criando niños pequeños y no, la definición de trauma que tenemos es una definición, yo diría tal vez un poco, no sé, exagerada o yo creo que la palabra más correcta sería anticuada. Una manera bien antigua de ver el trauma, porque trauma pueden ser muchas cosas que simplemente crean angustia en una persona y no le dan una resolución. La razón por la que todo eso es importante es porque, como mencioné al principio, yo creo que casi toda la ansiedad, y no voy a decir toda porque yo no conozco a todo el mundo y no he lidiado con todo el mundo, pero en mi experiencia personal, toda la ansiedad se basa en un trauma pasado, usualmente traumas de la infancia que nunca se han podido resolver. Y la persona como adulta se encuentra en una circunstancia donde está pasando por lo mismo o una situación, una circunstancia que se siente bien parecida a esa circunstancia donde ocurrió el trauma original. Cuando digo que se siente parecida, puede ser que físicamente se siente parecida, puede ser que algo en el ambiente es parecido, sonidos, sensaciones en la piel, tal vez un sabor en la boca, etc. Y crea una reacción de ansiedad. La razón por la que eso es importante, es importante que yo traiga ese tema, es porque eso es en lo que yo me focalizo en mi práctica. De nuevo, utilizo las dos técnicas como estoy hablando ahora, de cómo llegar a la raíz subconsciente del trauma para tratar de ayudar a la persona a resolver esa situación, a encontrar una solución, a entender la motivación
la situación que creó ese trauma original con la intención de eventualmente resolver ese trauma permanentemente o por lo menos a largo plazo para que la persona no tenga que pasar el resto de su vida reaccionando con ansiedad a situaciones similares, ¿no? Eso es lo que yo me focalizo en mi práctica, pero también, como dije hace un momento, entiendo que no todo el mundo está listo o tiene la intención o los recursos para empezar, para, como quien dice, revolcar todas esas cosas que pasaron en nuestro pasado y que pasaron en nuestra niñez. Y aunque hay alguna persona, por ejemplo, en mi caso, yo sí soy alguien que yo trabajo con esto y esto es algo que para mí es bien importante. Siempre ir al trauma original y tratar de resolverlo para poder eliminar o minimizar la ansiedad y los otros efectos secundarios a largo plazo. Pero cuando yo empecé en esta jornada, yo no tenía las herramientas ni la capacidad para poder hacer eso. Entonces, la manera en que yo comencé es utilizando técnicas para yo manejar y moderar mi ansiedad en momentos en los que estaba verdaderamente estresada o con muchísima ansiedad y tenía que buscar la manera de ser funcional. O sea, a veces uno está en el trabajo, volviendo a utilizar el ejemplo de un padre en particular, hoy en día tantos padres que son, o sea, que no están en pareja, que es una mamá que está criando un niño ya sola. Si el niño está llorando o está enfermo y uno está en una situación de ansiedad, esa mamá normalmente no va a tener el tiempo o el espacio para decirle al niño, como quien dice, bueno, te esperas allí 2 horas en lo que yo voy a lidiar con mi trauma original de mi ansiedad. Obviamente, eso no es algo que es realista. O sea, que todo el mundo necesita esas herramientas de cómo manejar el estrés y cómo manejar la ansiedad en el día a día. Y ese es el propósito de este video. La razón por la que quise dar esa otra información primero es porque creo que es importante que las personas entiendan y que conozcan que manejar, y no quiero decir superficialmente, pero manejar la ansiedad y calmarla no es algo que resuelve la situación permanentemente o a largo plazo. Y quiero que eso esté bien claro en este video. Ya sabiendo eso, entonces están ustedes tomar la decisión si quieren o si les interesa o si se sienten listos de ahora, en 2 meses, en 10 años, en el futuro, empezar entonces a buscar un poquito, a profundizar más en las causas de esas reacciones, en las causas de esa ansiedad, de ese estrés, etc. Pero por ahora, lo próximo es darle las tácticas o las técnicas que pueden utilizar para manejar una situación de ansiedad en el momento. La primera técnica que quiero mencionar es la técnica de respiración. Y me quiero y la razón por la que quiero traer eso es porque todo el mundo, me imagino, va a decir, ay, bendito, ya viene esto otra vez con la respiración. ¿Cuántas veces a mí no me dice respire profundamente y no me funciona, etcétera? Lo entiendo. Por favor, denme un segundito y entonces les explico. Lo entiendo. A mí eso me pasaba todo el tiempo. Cuando a mí me daba mucho coraje o me daba mucha ansiedad, mucho estrés, siempre la gente me decía, ay, no, pues respira profundamente. Nunca me funcionó. Pero lo que quiero aclarar es que la razón por la que eso funciona es porque cuando la gente te dice que respires profundamente, no te están diciendo cómo respirar profundamente. Y esa es la diferencia primordial. Porque cuando respiramos, cuando tendemos a hacer eso, lo que hacemos es respirar para inflar nuestros pulmones. Y la respiración que calma tu sistema nervioso, que te ayuda a regular tu sistema nervioso, es la respiración diafragmática o la respiración de la barriga. Creo que se llama respiración abdominal, creo que es la palabra correcta. Yo no sé, en Puerto Rico decimos barriga. Anyways, la respiración diafragmática es la que verdaderamente ayuda a reducir el estrés y ayuda a reducir esa reacción de tu sistema nervioso. Y ahora mismo no me recuerdo, espero haberlo escrito aquí. Es básicamente para calmar la reacción de fight or flight. Ay, Dios mío, no encuentro aquí, no lo había escrito por aquí. Porque ahora mismo no me recuerdo cómo se dice eso en español. Un momentito. La reacción de lucha o huida. ¿Okay? Reacción de lucha o huida. Bueno, volviendo al tema, la reacción diafragmática
La manera en que yo lo hago, y no me vestí apropiadamente como para poder enseñarles bien en el video, pero la manera en que yo lo hago es respirando, inhalando a través de la nariz. Y según inhalas, vas a llevar todo el aire a la parte abdominal, a la parte de abajo de tu barriga, justo debajo del ombligo. Y la intención es tratar de inflar toda esa parte alrededor en manera de círculo, o sea, no solamente para que la barriga se te infle hacia afuera, hacia el frente, sino como que tratar de inflar todo el área hacia el frente, hacia los lados, hacia atrás, como si estuvieras llenando un globo. Llevar todo el aire hasta allá. Creo que es importante que entendamos que no debemos forzarlo. O sea, a veces lo que yo hacía mucho al principio cuando estaba aprendiendo es que respiraba, inhalaba por la nariz y entonces trataba de forzar el aire a esa área. Y eso es contraproducente. Empiecen poco a poco en lo que se acostumbran. Inhalen y dejen que el aire vaya bajando completamente a todo el área abdominal. Una vez que llegue allí, entonces exhalan por la boca. So, inhalando hasta el área abdominal y exhalando por la boca. Eso es lo que se considera la respiración diafragmática y eso es lo que ayuda a regular el sistema nervioso. De hecho, otra cosa que quiero mencionar es que normalmente cuando estamos haciendo eso de una manera, que de hecho se me olvidó mencionarlo en el video en inglés, pero una manera bien fácil de aprender a hacerla es de la posición estando acostado, porque puedes sentir y ver cuando tu barriga se está inflando, tu área abdominal se está inflando y normalmente lo que vas a ver es que tu pecho no se va a inflar, porque a pesar de que el aire está llegando a los pulmones, no estás inflando tus pulmones, estás llevando la mayoría del aire a tu área abdominal. ¿No? Eso es lo que se considera la respiración diafragmática y es muy útil y funciona. Pero sí es algo que toma un poquito de tiempo acostumbrarse. Voy a incluir, ahora mismo no recuerdo si es el enlace de un video o de un artículo o las dos cosas, pero voy a incluir toda la información y los ejemplos en la cajita de descripción del video, porque entonces pueden tomarse su tiempo y hacerlo por su cuenta. Si tienen algunas preguntas, pónganlo en los comentarios y yo les contesto. Es algo, a mí me tomó bastante tiempito, varios días acostumbrarme y luego bastante tiempo aprender a hacerlo bien. Pero es algo súper importante, practíquenlo y en los momentos que lo necesitan, si lo tienen a la mano, va a hacer una diferencia muy grande. ¿Okay? La segunda técnica o táctica que quiero mencionar, que es bien útil para reducir la ansiedad, es hacer un diario. Y no me estoy refiriendo a los diarios de escuela superior de, ay, querido diario, mi novio ya no me quiere. O sea, no, estoy hablando de un diario de cuando estás en una situación de ansiedad, por ejemplo, en una situación en la que estás teniendo una discusión con tu jefe, por ejemplo, y no tienes el espacio ni el tiempo para, tal vez no le puedes gritar, o sea, no te puede dar un ataque de nervios. Una de las maneras más fáciles que yo pienso que podrían utilizar es excusarse por unos minutos y entonces irse al baño o a un área privada y empezar a escribir como si estuvieran escribiendo en un diario, pero a escribir descargando todos los pensamientos, todas las emociones, todas las sensaciones que están teniendo en su mente, en su alma, en su físico, etc. Descargándolo todo allí, sin censura, sin pensar en que si está bien, que está mal, si ponen malas palabras, si no, si lo que están diciendo es malo o bueno, si lo que sea. O sea, escribir libremente todo lo que les está ocurriendo en ese momento, todo lo que están sintiendo física, emocional y mentalmente, y vaciarse completamente en ese diario. La razón es porque eso básicamente descarga todo lo que está ruminando por su cabeza, en sus emociones, y descarga toda esa energía a otra cosa. O sea, por ejemplo, en ese momento al diario, y los ayuda a regularse. Otra cosa, no es otra técnica, pero una variación de esto para las personas que no les gusta escribir o a veces en una situación como la que mencioné, el ejemplo de que están teniendo una discusión con su jefe, tal vez no tienen 15, 20 minutos para sentarse a escribir todo. Y algo que yo utilizo que también es bastante útil, yo utilizo el voice recorder, o sea, la aplicación de mi teléfono donde puedes grabar voz y entonces empiezo a hablarle al teléfono.
sí parecer una loca, etcétera, pero es una descarga emocional. Es lo mismo cuando tienes una discusión con tu pareja que llamas a tu mejor amiga a quejarte de tu novio o lo que sea. Es exactamente casi lo mismo, pero lo bueno de esto es que lo estás haciendo justo en el momento y lo estás haciendo sin censura. Porque la mayoría de las personas cuando llamas a otra persona o hablas a otra persona a quejarte, uno tiende a censurar ciertas cosas, a no decir ciertas cosas que están sintiendo, están pensando. Esto es algo que tú no vas a compartir con nadie. Si te interesa, lo puedes compartir con tu terapeuta, tal vez con tu entrenador de vida, etcétera, pero no es necesario. La intención de hacer este diario es para ti, es para tú poder descargar tus pensamientos y tus emociones para poder hacer espacio para tu respiración y para centrarte de nuevo. ¿Sí? La tercera técnica que quiero mencionar es la técnica EFT, que también se conoce como tapping. EFT, las letras son E, F, T, que es Emotional Freedom Technique, técnica de liberación o de libertad emocional. Y es una técnica que es bastante fácil de aprender y funciona porque utiliza los puntos de acupuntura en varias áreas de tu cuerpo para enviar una señal de calma a la amígdala, Dios mío, a la amígdala, que es una de las glándulas que controla la reacción de lucha o huida. No me sale eso en español, así que lo tengo que leer. La reacción de lucha o huida. Y es algo que te ayuda a relajarte muchísimo. Yo lo he utilizado, fue una de las técnicas con las que yo empecé a manejar mi ansiedad, a manejar emociones fuertes, etc. Y puede ser bien útil. Es bastante sencilla de aprender, pero sí tiene algunas cosas que son tal vez un poquito no comunes. Voy a incluir de nuevo un enlace. Hay un canal de YouTube que se llama, creo que se llama The Tapping Solution, o la solución de tapping, de dar, de golpear, tocar. Y el canal es en inglés, pero tienen videos que a pesar de que están hablados en inglés, están subtitulados en español y el título del video es en español. Así que para esas personas que no sepan hablar inglés o no entiendan inglés, pueden buscar en el canal y ver los videos que tienen el título en español, es porque están subtitulados en español y lo pueden seguir de esa manera. Son videos cortitos y los explican muy bien. Y es algo que se puede usar hasta con niños, tienen videos de cómo hacerlo con niños, etc. La manera en que, no les voy a dar todos los detalles, pero les voy a dar un ejemplo cortito de cómo utilizarla. Básicamente es hablar, o sea, expresar la ansiedad que estás sintiendo en este momento según vas tocando o golpeando los diferentes puntos de presión de acupuntura. Déjame yo moverme un poco para que puedan ver mejor. Y entonces van a seguir los puntos en una manera, o sea, sucesiva. Y por ejemplo, ¿qué hice en el video de inglés? No recuerdo. Que estoy estresada o ansiosa porque tengo una presentación en el trabajo. Bueno, pues el primer punto que vamos a tocar es el punto aquí que se llama el punto de karate. Porque me imagino que bueno, anyway. So, empieza a tocarte aquí, a darte en este punto y a decir, a pesar de que estoy tan ansiosa por esta presentación, me amo y me acepto completamente. Tengo tanta ansiedad, ahora nos estamos oyendo al otro punto que es aquí arriba, tengo tanta ansiedad por esta presentación y tanto miedo, aquí está la hora, tanto miedo de que lo voy a hacer mal o de que me voy a humillar. Tengo tanta ansiedad que casi no la puedo controlar. Estoy tan ansiosa y según ven, estoy moviéndome de un punto al otro. El video que les voy a dejar el enlace lo hace un poquito más lento, así que pueden ver cada punto con cuidado. Siento tanta y tanta ansiedad, eso está aquí debajo del brazo, siento tanta y tanta ansiedad. Pero a pesar de que estoy tan ansiosa, me amo y me acepto completamente.
Esa es la rotación básicamente de los puntos. La idea es que para comenzar te tomas respiras profundamente, perdón, es que estoy súper incómoda, me estamos moviendo. Respiras profundamente, una respiración diafragmática, idealmente. Piensas en qué es lo que te está creando esa ansiedad o ese sentimiento de estrés. Y entonces le das un número del 1 al 10, o sea, como básicamente para calificarlo en cuanto a cuál es la severidad. Y empiezas a hacer la táctica de EFT o de tapping, ¿no? La idea es que lo hagas por lo menos como 2 o 3 rotaciones completas. Pares, respires y entonces vuelves a asignarle una calificación o un número para ver si ha disminuido y continúes haciéndolo hasta que te sientas calmado. Verdaderamente no parece que sería algo que va a funcionar, pero sí funciona. Yo lo he utilizado y tengo muchas personas que parecen de ansiedad severa. Conozco muchas personas, perdón, que parecen de ansiedad severa que lo han utilizado y que lo han usado y les ha sido muy útil. Así que verdaderamente los recomiendo. Lo que quiero también, esas son las 3 técnicas que quería mencionar para reducir la ansiedad en el momento en el que estás pasando. Son técnicas. Perdón, para variar se le gastó la batería a la cámara. No puede faltar un video donde eso no pase, ¿no? Pero bueno, ya estábamos cerrando, ya estaba por terminar. Y lo que estaba mencionando es que esas son las 3 técnicas que quería compartir con ustedes para ayudarlos a manejar el estrés o la ansiedad de una manera más rápida y corta en situaciones donde tienen que manejarlo para poder ser funcionales y continuar haciendo lo que estaban haciendo. La primera, una repetición rapidita, la primera era la técnica de respiración diafragmática, la segunda era hacer un diario, ya sea escrito o en una grabación de voz, y la tercera es el tapping o la técnica de EFT. De nuevo, le voy a dejar más detalles en la descripción del video para que puedan darle seguimiento para aquellos que quieren aprender la técnica de tapping un poquito mejor y la respiración diafragmática, etc. Bueno, y como siempre, espero que esto les sirva mucho y hasta la próxima. Namaste.